En la noche del 1 de abril de 2024, una joven de 19 años salió de su trabajo para encontrarse con un hombre al que había conocido días antes y no regresó a casa. A la mañana siguiente, su ausencia activó una búsqueda que, en cuestión de horas, dejó de ser un caso de persona desaparecida y pasó a convertirse en una investigación por homicidio. Lo que comenzó con una cita terminó con un vehículo incendiado, restos humanos hallados en la costa de un lago y una reconstrucción minuciosa de movimientos nocturnos a través de cámaras y registros digitales. El caso de Said Robinson. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Miguel y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Said Robinson nació el 10 de mayo de 2004 en los Estados Unidos y pasó la mayor parte de su vida en Milwaukee, Wisconsin. Era hija de Carlos Robinson y Shanna Scarborough, con quienes creció en un entorno estable, con una red familiar presente y activa en su vida cotidiana. Desde joven destacó por su energía y disciplina. Participó en actividades extracurriculares de forma constante como, por ejemplo, las Girl Scouts, el equipo de fútbol y las artes escénicas, especialmente la danza. Quienes la conocieron coincidían en describirla como una joven sociable, responsable y con facilidad para integrarse en distintos entornos. Tras graduarse de la escuela secundaria en 2022, Said comenzó estudios en el área de justicia criminal. Tenía planes claros a corto plazo: continuar su formación académica y ampliar sus oportunidades profesionales. De hecho, en el momento de los hechos que narraremos hoy, estaba próxima a cumplir 20 años y se encontraba a pocas semanas de cerrar un nuevo ciclo educativo. En paralelo a sus estudios, trabajaba en 2 empleos, uno de ellos en una pizzería local, donde era conocida por su puntualidad y compromiso. El segundo, en un club social de Wisconsin, lo que le permitía sostener su independencia económica. Su rutina diaria combinaba trabajo, estudio y vida social, sin que existieran antecedentes de conductas de riesgo o desapariciones previas. En su entorno no había señales de conflicto, consumo problemático ni situaciones que hicieran prever una ruptura abrupta con su vida habitual. Por el contrario, todo indicaba que Said atravesaba una etapa de consolidación personal, joven, activa, con proyectos definidos y una vida organizada. Said no era una persona que se ausentara sin avisar, que dejara de responder llamadas o que faltara al trabajo sin explicación. En resumen, la vida de Said transcurría dentro de una normalidad absoluta. Mantenía contacto regular con su familia, cumplía con sus turnos laborales y no había manifestado intenciones de modificar su rutina. Con estos antecedentes llegamos a marzo de 2024 y Said continuó con su ritmo habitual entre el trabajo, los estudios y su círculo social. Para ese momento ya vivía sola en un apartamento y se desplazaba principalmente en su propio vehículo, un Honda Civic. Era organizada con sus horarios y solía avisar si llegaba tarde o si surgía algún cambio inesperado en sus planes, especialmente en el ámbito laboral. Y aunque podemos pensar que era una chica muy ocupada, Said también tenía tiempo para el amor o al menos para interesarse en salir con chicos. Para esto descargó en su teléfono una famosa aplicación de citas y después de algunas conversaciones no tan interesantes, encontró a un chico que llamó su atención, Maxwell Anderson, de 33 años. El primer encuentro tuvo lugar el 29 de marzo de 2024. Tras esa salida, Said no expresó temor ni incomodidad significativa, aunque tampoco describió la cita como especialmente relevante. 3 días después, el 1 de abril, acordó una segunda salida.
La tarde de ese día, Said cumplió con su turno habitual en la pizzería. Se mostró de buen ánimo y comentó de forma casual que, al terminar, tendría la cita. Todo parecía normal. El plan inicial consistía en ir a cenar. Said había comentado que tenía antojo de mariscos, por lo que ambos acordaron reunirse en un restaurante de ese tipo. Se encontraron alrededor de las 5 de la tarde. Permanecieron allí aproximadamente 1 hora, durante la cual consumieron alimentos y bebidas alcohólicas. Después de esa primera parada, decidieron continuar la noche en otro establecimiento cercano. Se trasladaron a un bar, donde permanecieron varias horas más. Cámaras de seguridad del local registraron su presencia. En las imágenes, Said aparece sentada, mayormente en silencio, mientras Maxwell interactuaba con otras personas. No se observa una discusión ni un conflicto visible, pero tampoco señales claras de cercanía o comodidad. Alrededor de las 9 de la noche, ambos abandonaron el bar. Lo hicieron en el vehículo de Said. Ese fue el último momento en el que fue vista en un espacio público. La mañana del 2 de abril de 2024, la mujer no se presentó a su turno en la pizzería. No avisó, no llamó y no respondió mensajes. Para quienes trabajaban con ella, la ausencia resultó inmediatamente alarmante. Ella era puntual, responsable y, en caso de retraso, siempre se comunicaba con antelación. A lo largo de ese día, su gerente intentó contactarla en repetidas ocasiones sin éxito. También se comunicó con amigos y familiares, pero ninguno había tenido noticias de ella desde la noche anterior. A medida que pasaban las horas, quedó claro que no se trataba de un descuido ni de un problema menor. Esa misma mañana, su familia formalizó el reporte de persona desaparecida. La policía acudió a su apartamento para realizar una verificación inicial. El lugar no mostraba signos de violencia ni de forcejeo, pero sí evidenciaba algo relevante. La chica no había regresado a casa. No había indicios de actividad reciente, ni señales de que se preparara para ausentarse voluntariamente. Mientras el reporte apenas comenzaba a tramitarse, los investigadores aún no sabían que, horas antes, 2 hallazgos separados ya habían puesto el caso en una dimensión mucho más grave. Y es que, a primera hora de la mañana del 2 de abril, alrededor de las 7 de la mañana, un vehículo fue encontrado completamente incendiado detrás de un edificio abandonado, a pocos kilómetros del apartamento de Said. Un testigo declaró haber visto a un hombre abandonar el automóvil tras prenderle fuego y alejarse del lugar. En su interior se encontraron pertenencias personales, entre ellas ropa y un teléfono celular. Ese mismo día, de manera independiente y sin relación aparente en ese momento, un hombre y un amigo caminaban por la orilla de un lago. Allí realizaron un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación. Restos humanos, específicamente una extremidad inferior, perteneciente a una mujer. Cuando las autoridades cruzaron la información, el reporte de desaparición, el vehículo calcinado y el hallazgo en la costa del lago, el escenario dejó de ser el de una persona desaparecida. Todo apuntaba a un delito grave en curso. Inmediatamente el vehículo calcinado y el teléfono fueron identificados como los de Said. Todos los testimonios de sus amigos apuntaban a Maxwell. Él podía ser la última persona que la había visto con vida, y la policía estaba en una carrera contrarreloj para encontrarlo. En los días siguientes, la búsqueda en el área del lago se intensificó. Nuevos restos humanos comenzaron a aparecer en distintos puntos de la costa, arrastrados por el agua. Con el paso de las semanas, se recuperarían más partes del cuerpo, confirmándose mediante pruebas forenses que pertenecían a la chica. La causa exacta de la muerte no pudo ser determinada de forma concluyente, debido al estado en que fueron hallados los restos. Un elemento muy importante para la reconstrucción fue el teléfono móvil. La geolocalización le dio muchos datos a los investigadores, que se apoyaron también de diversas cámaras de seguridad distribuidas por la ciudad. Los datos indicaron que tras salir del bar, el automóvil se dirigió a la residencia de Maxwell, ubicada en el sureste de Milwaukee. Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron la llegada del vehículo cerca de las 9:30 de la noche. Durante las siguientes horas,
No se registraron llamadas, mensajes ni movimientos conocidos por parte de Said. Luego, alrededor de la 1 de la madrugada del 2 de abril, el teléfono salió del domicilio de Maxwell. El dispositivo se desplazó por distintos puntos de la ciudad durante varias horas, sin un patrón compatible con un trayecto normal de regreso a casa. Hacia las 3 de la mañana, el teléfono fue detectado en las inmediaciones de una zona ubicada al sur de la ciudad, junto a la costa del lago, donde fueron encontrados los restos. Las cámaras de seguridad del área captaron la silueta de una persona caminando cerca de la orilla y de las estructuras rocosas del parque, en un horario coincidente con la señal del teléfono. Poco después, el dispositivo dejó de emitir señal de forma definitiva. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Así las cosas, el 3 de abril de 2024, la policía localizó y detuvo a Maxwell. El arresto se produjo en la vía pública, a pocos kilómetros de su domicilio. En el momento de su detención, el hombre no opuso resistencia. Durante el registro inicial del vehículo policial, se observó que vestía ropa similar a la captada por las cámaras de seguridad en la zona donde fue incendiado el vehículo de la chica. Esa coincidencia se convirtió en uno de los primeros elementos materiales que lo vinculaban directamente con los hechos. Ese mismo día, las autoridades ejecutaron una orden de registro en su vivienda. En el interior, particularmente en el sótano, los investigadores encontraron múltiples indicios relevantes: salpicaduras de sangre en paredes y superficies, restos biológicos, materiales de limpieza, objetos de restricción y bidones de gasolina. El conjunto de hallazgos sugería que el espacio había sido utilizado para una agresión violenta y para la posterior manipulación del cuerpo. El análisis forense permitió determinar que parte de la sangre hallada no correspondía ni a Said ni al propio Maxwell. Aunque ese dato abrió interrogantes adicionales, no debilitó el caso principal. Por el contrario, reforzó la percepción de que el lugar podía haber sido preparado con antelación o utilizado en otros episodios de violencia. Otro elemento decisivo fue el análisis del teléfono móvil del hombre. Los peritos lograron recuperar imágenes y archivos que habían sido eliminados. En esos registros se observaban escenas tomadas dentro de su vivienda que documentaban a Said inconsciente, así como la posterior manipulación de su cuerpo. Estas imágenes establecieron una secuencia temporal clara y confirmaron que los hechos no fueron accidentales. Además, los registros digitales mostraron actividad en plataformas de películas durante el periodo posterior a la llegada de ambos al domicilio, lo que permitió a la Fiscalía reforzar la cronología de los acontecimientos. Ante el peso acumulado de la evidencia, imágenes, restos biológicos, registros de cámaras y datos de geolocalización, Maxwell fue formalmente acusado de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver e incendio provocado de propiedad ajena. Desde el primer momento se negó a declarar ante las autoridades. Ahora se estarán preguntando, ¿quién era Maxwell Anderson? ¿Y cómo llegó a convertirse en un monstruo? Maxwell había crecido en el estado de Wisconsin y era una figura conocida en ciertos círculos nocturnos del área debido a su historial laboral en bares y locales de entretenimiento. A lo largo de los años había trabajado como bartender, personal de seguridad y en otros empleos similares, lo que le permitió moverse con facilidad en distintos entornos sociales. En apariencia, Maxwell proyectaba una imagen funcional: empleo estable intermitente, trato cordial con clientes y compañeros, y una vida relativamente integrada en la ciudad. Sin embargo, su historial con las autoridades mostraba una trayectoria distinta, marcada por episodios de violencia y comportamientos erráticos. Desde al menos 2014, Maxwell había tenido múltiples contactos con la policía. Ese año, mientras visitaba a familiares fuera del estado, fue detenido tras un episodio de agresividad severa que incluyó amenazas, la sustracción de un vehículo familiar
y una agresión física que dejó a un pariente hospitalizado. El incidente derivó en cargos penales y en recomendaciones formales para que buscara tratamiento de salud mental. Los problemas continuaron en los años siguientes. En 2015 fue arrestado nuevamente por un episodio de violencia doméstica. En 2019 se vio involucrado en una pelea en la vía pública tras una discusión con una mujer en la que un tercero intentó intervenir. En 2022 fue detenido por conducir bajo la influencia de sustancias. Aunque ninguno de estos casos derivó en condenas prolongadas, el patrón era consistente: impulsividad, agresión y dificultad para controlar situaciones de conflicto. A nivel personal, Maxwell era descrito por conocidos como alguien volátil, con ideas paranoides y una visión pesimista del entorno social. Algunas personas de su círculo señalaron que manifestaba temores recurrentes sobre el colapso de la sociedad y que adoptaba conductas de aislamiento intermitente. Este conjunto de antecedentes, historial violento, conducta inestable y un entorno doméstico compatible con la comisión del crimen, terminó de situar a Maxwell como un peligro para la sociedad. La fiscalía construyó su caso sobre una reconstrucción cronológica minuciosa. No se apoyó en una confesión ni en un testimonio directo del crimen, sino en una acumulación de pruebas técnicas y circunstanciales, registros de cámaras de seguridad, datos de geolocalización, análisis forenses, archivos digitales recuperados y hallazgos en su vivienda. Uno de los ejes centrales del juicio fue la secuencia de movimientos posteriores a la llegada de Said a la casa de Maxwell. La fiscalía sostuvo que, tras causarle la muerte, Maxwell mantuvo control sobre el cuerpo durante horas, utilizó el vehículo de la chica para desplazarse por la ciudad, abandonó los restos en distintos puntos y finalmente, como ya sabemos, incendió el automóvil con el objetivo de destruir evidencia. La defensa, por su parte, planteó que no existía una prueba directa que demostrara el momento exacto de la muerte ni la causa precisa del fallecimiento, por lo que trataron de introducir la idea de un episodio accidental seguido de pánico, aunque sin aportar una explicación coherente para la mutilación del cuerpo, la dispersión de los restos ni la quema deliberada del vehículo. Otro punto de fricción durante el juicio fue la sangre encontrada en el domicilio de Maxwell, que no pertenecía ni a él ni a la jovencita. La defensa utilizó ese dato para sembrar dudas sobre la escena, mientras que la fiscalía argumentó que, lejos de exculparlo, reforzaba el carácter violento y preparado del espacio. El jurado recibió instrucciones claras: analizar la evidencia en su conjunto, aplicar el sentido común y determinar si la secuencia completa de hechos podía explicarse como un accidente. Tras un breve periodo de deliberación, la respuesta fue unánime. Maxwell fue declarado culpable en todos los cargos. Tras el veredicto de culpabilidad, el hombre quedó a la espera de sentencia, enfrentando una pena de cadena perpetua obligatoria, conforme a la legislación del estado de Wisconsin. Aunque el juicio permitió establecer su responsabilidad penal, nunca ofreció una explicación sobre los motivos del crimen, ni asumió públicamente los hechos. Para la familia de Said, el fallo no representó un cierre emocional, pero sí una forma de justicia. La ausencia de una confesión y las preguntas que rodean algunos elementos del caso, como la sangre no identificada hallada en la vivienda, dejaron heridas abiertas que difícilmente podrán cerrarse por completo. Tras la muerte de su hija, su madre impulsó la creación de una organización dedicada a la protección de jóvenes, la concienciación sobre la violencia y el acompañamiento a familias que atraviesan situaciones similares. El objetivo fue transformar la tragedia en una herramienta de prevención y apoyo comunitario. El caso de Said Robinson no solo expuso la brutalidad de un crimen individual, sino también la vulnerabilidad cotidiana que puede esconderse detrás de situaciones aparentemente normales: una cita, una noche común o una rutina interrumpida sin aviso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible.
tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.